Y si el cielo tuviera un mapa de tu alma, hoy en este episodio de Activando Códigos de Luz para la Sanación de tu Alma, vamos a explorar cómo la astrología evolutiva puede convertirse en una brújula para la transformación. No vamos a hablar de signos, vamos a hablar de propósito, heridas del alma y ciclos sagrados. Hoy con un invitado especial, mi compañero de vida y pareja, Cristian Figueroa. Él es astrólogo evolutivo, un gran maestro que me encantaría que siguieran conociendo. Así que vamos a empezar con preguntas, vamos a empezar a mirar lo que es este mapa del alma. ¿Te parece? Así es, muchas gracias, Ale. Bueno, espero que esto sea de mucha ayuda para quienes vean este video y conecten con la información. Entender que hablamos de astrología evolutiva no solamente desde ese punto de vista, digámoslo, farandulero, o el que quiere ver qué le paran los astros en una semana o en un año. Hay que entender que cuando hablamos de astrología evolutiva es una herramienta de crecimiento personal y espiritual, a través del cual pues no solamente esperamos a ver qué nos va a pasar, sino qué hay en nosotros y cómo vamos a actuar, qué medidas vamos a tomar. Bueno, precisamente aquí hay una pregunta y es eso. ¿Qué es la astrología evolutiva y en qué se diferencia de la astrología tradicional o predictiva? Bueno, vamos a entender que no solamente es saber dónde está nuestro signo solar, que es el signo que la gran mayoría de las personas identifican fácilmente de acuerdo a su fecha de nacimiento. De hecho, cuando hablamos de astrología, estamos hablando de una ciencia muy antigua. Se dice que la astrología es la madre de todas las ciencias. De ahí se derivó la mitología, la matemática, la psicología, la geometría, la astronomía, obviamente. Entonces, no solamente estamos mirando factores como cuál puede ser el mejor tiempo para, o el mejor año, el mejor mes para tener una intervención, por ejemplo, médica, para abrir un negocio, para gestar un bebé, sino también mirar en toda esa línea de tiempo, desde el momento en que nacemos, donde pues registramos la carta. Por eso es tan importante tener la hora exacta, el lugar, la fecha, porque a partir de allí hay una configuración astrológica que en una carta se ve cómo están dispuestos los astros, todos los aspectos matemáticos, en qué casas, qué aspectos se están formando, que en un lenguaje sencillo sería qué es nuestra vida, cómo está configurada nuestra vida, a qué tenemos cierta predisposición, dónde están nuestros talentos naturales, qué vinimos a aprender también. Entonces, no solamente la vemos desde un enfoque superficial o mundano, sino que realmente miramos esa parte interna que muchas personas a lo largo de su vida ni se dan cuenta que la tienen, pero que es la que los guía por diferentes senderos a que lleguen a determinados estados, no solamente de conciencia, que en su mayoría son bajos, sino también que llegan a tener experiencias negativas. Entonces, al mirar una carta astral desde esa perspectiva evolutiva, nos damos cuenta cómo nos vamos transformando y cómo las diferentes etapas de nuestra vida, como por ejemplo hablemos de los septenios, que están muy relacionados, por ejemplo, con el planeta Saturno. Si miramos cada 12 años, que hay un proceso de expansión y de madurez, estaríamos hablando de Júpiter. Y en fin, cada uno de los diferentes astros, de los diferentes planetas, cumplen un ciclo a través del cual nosotros podemos mirar en nuestra línea de tiempo, en nuestra línea de vida, eh, qué eventos pueden marcar el inicio de una nueva época, de una nueva temporada. Genial. O sea que digamos que yo miraba la astrología algo como qué me va a pasar y, por ejemplo, si está Urano, si Marte está retrógrado, entonces no voy a hacer cursos o qué tengo expectado para no hacerlo o si voy a viajar. De amor, si voy a viajar este año, que siempre te pregunto. Entonces, qué bueno tener esta
parte de astrología que no es tan comercial, pero que es profunda. Me encanta muchísimo este tema. Ahora, ¿qué significa que cada uno nace con un contrato del alma? ¿Y cómo lo revela la astrología evolutiva? Me encanta. Nadie llega aquí a la Tierra, estoy hablando de todos los seres que tienen un propósito, que tienen un sentido de su propia existencia, ¿sí? Que son autoconscientes, porque no todas las personas que existen en la Tierra tienen ese nivel, son autoconscientes de sí mismos. Es decir, toda persona que tenga un alma viene con un propósito y con una misión. Entonces, cada persona que encarna tiene un contrato que dice qué voy a aprender de otros y qué le voy a enseñar a otros. Nadie viene aquí de paseo, hay que tener en cuenta esto. Una vez nos damos cuenta, y pues la astrología evolutiva es una gran herramienta, así como hay otras herramientas también hoy en día muy importantes y muy valiosas que aportan bastante a este tema. Hay ciertos aspectos que se pueden ver en una carta. Incluso hoy en día, muchos padres de familia, muchas mamás tienen un serio problema con sus hijos. Y estoy hablando de la generación nacida más o menos desde el año 96, 97, hasta el año 2008, 2009, principalmente. Ya en su mayoría, pues, estos chicos que ya tienen una adulta, muchos, en su mayoría estoy viendo que no saben para dónde van, no saben qué vienen a hacer. He visto un patrón bastante marcado y es que son personas que comienzan una carrera, no la terminan, saltan a otra carrera, salen de la universidad, trabajan, pero no tienen un enfoque en sus vidas. Y es una problemática generacional. Entonces, hay maneras de saber a través de una carta astrológica realmente cuáles son nuestros potenciales, qué es lo que vinimos a realizar a este plano, qué es lo que vinimos a aprender también. Porque si miramos que lo que nos apasiona, no solamente nos apasiona dar y entregar, sino también aprender. Pero como lo hemos hablado en otros momentos, aprendemos con amor, con conciencia o aprendemos con dolor. Cada cual elige. Pero sí es muy importante una herramienta como la astrología evolutiva, tenerla presente para estos momentos. Anteriormente no se disponían de ciertas herramientas, salvo algunas personas, algunos pocos que se atrevían a mirar hacia adentro, pero la gran mayoría de estas generaciones anteriores seguían un modelo de vida copiado por las influencias de la familia, mamá y papá, abuelos, bisabuelos, un modelo por lo que demandaba la sociedad en ese momento. Ahora, la demanda que está pidiendo la sociedad es otra, pero justamente esa demanda parece ser que no está muy alineada con el propósito del alma, porque si miramos la gran mayoría de personas son infelices en este mundo. ¿Por qué? Porque no están conectadas con ese propósito. ¿Por qué tantos jóvenes están cayendo en temas de depresión, en temas de drogas, de consumo de alcohol, de tabaco? ¿Por qué están tan entretenidos hacia afuera? ¿Y qué es lo que sucede? Porque no han encontrado su propio propósito, porque no saben a qué vinieron. Y allí les doy un mensaje esperanzador a las mamás, a los papás. Si un niño sabe a qué vino a este mundo, jamás va a caer en un mundo bajo, jamás se va a perder, jamás va a caer en depresión. Pero mira, ese tema es muy especial, pero hay algo muy importante que como padres es que es desde el ejemplo también que se aprende, ¿no? Desde lo que nosotros somos y lo que nosotros también tenemos que empezar a revisar, porque es revisar ese mapa del alma. Por eso es tan lindo la astrología evolutiva, porque mira el mapa de nuestra alma. Mira, en India, ¿qué es lo que hacen? Lo hemos hablado también. En India, lo primero que, no es un bautismo, sino que lo primero que hacen es mirar la carta de ese bebé, mirar los pros, los contras, cuál es su misión, cuál es su propósito. Y algo muy especial que es allá, si viene a vivir o a pagar un karma, lo tiene que vivir. Uh -huh. Y esa persona
Y yo decía, pero ¿por qué son tan felices, se ven tan contentos y viven en una casa de tierra y viven en unas situaciones? Porque de acuerdo a su religión, eh, están pagando ese karma y están siendo felices porque están siendo conscientes de ello. Lo mismo a lo Justamente eso. contrario, ¿no? Justamente cuando saben a qué vienen, eh, la cultura oriental es más fácil aceptar, sea por connotaciones religiosas o filosóficas, que hay una de las enseñanzas más grandes de la cultura oriental. Hablo de la filosofía de la India, de Mm. China, de Japón, de todas estas naciones que tienen una rica cultura ancestral y milenaria. Ujú. Pues prácticamente la espiritualidad de hoy en día está basada mucho en esas filosofías, como el budismo, el taoísmo, el hinduismo, que han aportado muchísimo al estilo de vida de Occidente. ¿Qué sucede? Así es, cuando en las castas altas de India sucede eso mismo que tú dices, se le hace una carta con la astrología védica Ujú, ujú. que se maneja ya. Anteriormente, cuando nacía el hijo de un rey, el hijo de una reina, cuando nacía una persona importante, sí, hablemos de un conde, el hijo de un presidente, incluso hoy en día, lo primero que hacen es su carta astral. Obviamente, esto no se habla eh, abiertamente, pero la astrología evolutiva es una herramienta utilizada por personas muy importantes, empresarios, banqueros, políticos, eh, personas que manejan empresas que tienen a cargo personal muy importante, lo manejan de una manera pues Privada, muy privada, muy guardadito. pero saben bastante. Qué bien. Eso es muy importante en las empresas. ¿Cómo está funcionando determinados los gerentes? Qué perfil astrológico tienen? ¿Cómo se ve aspectado Ujú. una empresa o un negocio? Uy, eso es genial y tú lo manejas Es bien. una de las ramas de la astrología, que es la astrología empresarial, que ya hace algunos años ha tenido un auge muy importante. Y es Ujú. que es algo que se puede ver y se puede comprobar en el mundo real. Genial. Entonces, allí también miramos los diferentes perfiles, ¿sí? Los diferentes arquetipos que cada persona tiene de una manera más exaltada. Es decir, hay quienes vienen con un perfil administrativo o ejecutivo, hay quienes que tienen un perfil menos estructurado, que por lo general son artistas, son cantantes, hay quienes vienen con esa capacidad de la comunicación o de la creatividad, o hay quienes vienen con capacidades de dirigir a otros. Entonces, es muy importante saber dónde están nuestros potenciales. Y la astrología evolutiva, pues, es una gran herramienta, porque no Genial. solamente miramos hacia el futuro, sino que también miramos qué podemos tener en nuestro banco de reserva, llamémoslo como se llama, registros akáshicos o el registro álmico, qué traemos a esta vida que podemos entregarle a la humanidad y qué Y, podemos recibir también del mundo para nuestro bienestar. y en esta parte empresarial me encanta porque, mire, se puede tener un test de psicología, pero muchas veces he tenido como muchas experiencias porque a través de ese test de personalidad o ese test para lo que quieran hacer en las empresas, muchas veces las personas llegan tal vez a hacer esas pruebas no de la mejor manera, tuvieron un problema afuera, o llegaron enfermos, o tienen una situación difícil y contestan diferente a como si vinieran a hacer o, estando bien. Entonces, muchas veces ese test de prueba se puede sesgar, puede estar sesgado, porque la persona emocionalmente llegó de una forma a hacerlo. Pero cuando empiezas a hacer desde lo empresarial y se empieza a mirar la astrología evolutiva desde lo empresarial, entonces ya no es la persona que llega emocionalmente a hacer una prueba o a presentar una entrevista, sino es ese humano
a donde uno va más profundo y a donde está mirando realmente esos dones, esas virtudes, si es un gerente, cuál es el perfil que tiene y si realmente sí va a tener esa personalidad para enfrentar esos retos y esos desafíos como gerente que tiene, para tener ese carácter y ese temperamento y saber manejar cada situación. Ese punto es muy importante en una empresa y bueno, aquí lo recomiendo por si de pronto hay algún empresario que quiera hacer un trabajo mucho más profundo y específico, porque muchas de esas cosas previenen situaciones, previenen problemas y también pues se preparan para lo que pueda estar pasando en ese momento y que pueda uno empezar a trabajar con esta parte de astrología evolutiva. Así Genial. es. Y no solamente lo podemos abordar en el campo profesional o empresarial, podemos determinar qué tendencias hay hacia la salud. El estado de salud que, pues, por nuestro estilo de vida actual es bastante fluctuante. Entonces, no solamente es saber que podemos encaminar nuestra vida a determinado oficio, ocupación o a determinado proyecto de vida en el campo empresarial, en el campo profesional, sino también saber cómo está nuestro estado de salud, Oh. cuáles son las tendencias, de qué me debo cuidar. Incluso está muy conectado también con los diferentes ciclos que tenemos en nuestra vida. Hemos escuchado hablar muchas veces de la crisis de los 30, la crisis de los 40, la crisis de los 50, que son, en otras palabras, ciclos astrológicos. De hecho, la misma adolescencia no solamente está marcada por factores de cambios psicológicos, hormonales, fisiológicos, sino que también hay ciclos astrológicos que se abren y otros se cierran. Entonces, allí podemos determinar cuál puede ser nuestra mejor etapa de vida para tomar determinadas decisiones. De igual manera, tenemos un impacto importante en la vida emocional. ¿Con qué personas puedo relacionarme mejor? ¿En dónde está mi aprendizaje? ¿Qué tipo de personas he atraído? ¿Qué patrones tengo a nivel emocional que se me están repitiendo? Y allí se puede ver con mucha claridad. Así que cuando miramos la astrología desde un punto de vista evolutivo, un punto de vista sanador, no estamos solamente esperando recibir información de lo que preguntan muchas personas. Si se va a casar, si se va a ganar la lotería, si va a tener trabajo, si va a viajar. Todo esto del mundo es importante, claro, pero mucho más importante lo que pasa dentro, lo que no se ve, lo que no se percibe a simple vista, pero que es justamente lo que dirige los hilos de nuestro destino. Yo tomo el ejemplo de la electrónica, justamente cuando estaba estudiando astrología por mi propia cuenta, que fue una herramienta que me ayudó mucho en mi adolescencia y en mi juventud. Estaba estudiando ingeniería electrónica. Yo veía, yo no soy capaz de ver físicamente cómo se mueve la energía dentro del circuito, pero puedo ver sus efectos. Pero si yo altero algún flujo energético, voy a tener un efecto diferente. Y es muy parecido a la astrología, porque hay factores internos que me están generando determinados resultados, determinadas experiencias. Y hasta que no los reconozca, yo no pueda interferir en ellos o tomar alguna medida, tomar alguna decisión, hacer algún cambio, pues se va a seguir presentando exactamente lo mismo. Y esto se ve claramente aspectado allí en una carta natal. Y a propósito, no te pierdas el podcast de protección energética que está buenísimo. Y seguimos con la siguiente pregunta. Entonces, podría decirse que cada uno, y bueno, yo sé que sí, nace con un contrato del alma y cómo ahí es lo importante, cómo se revela en la astrología evolutiva ese contrato del alma. Bueno, el contrato del alma es un término que nos ayuda a entender para qué vinimos aquí. Y de una u otra manera vamos a terminarlo ejecutándolo. Ahora, ese contrato del alma, es decir, qué experiencias vengo yo a aprender. Por ejemplo, hay aspectos, todo aspecto cuando miramos en una carta natal, la luna
La luna está relacionada con todo el mundo emocional, con todo el mundo interno. A mi juicio es más importante dónde está la luna y qué aspectos tiene que dónde está el sol, que es es el aspecto más conocido. Si quiero entender procesos emocionales, estudio la luna. Si quiero ver procesos cognitivos, intelectuales y el lenguaje de comunicación, miramos Mercurio. Si quiero entender procesos internos trascendentales de despertar, de inspiración, de espiritualidad, miramos Neptuno. Y así cada uno de los diferentes planetas nos va a mostrar diferentes maneras cómo vemos la vida y cómo nos vamos a enfrentar a ella. Entonces, hay puntos de la carta muy importantes. Por ejemplo, cuando miramos el medio cielo, que es un punto matemático que lo determina la hora de nacimiento y el lugar, es decir, no es lo mismo tener una carta configurada si alguien nace en el Ecuador que si nace muy hacia el hemisferio norte o muy hacia el hemisferio sur, ya que pues si miramos las casas son desiguales y obviamente la hora es muy determinante. El punto del medio cielo es fundamental para entender cuál es nuestra misión de vida. Claro, mirar, por ejemplo, lo que es la casa 10, que es cómo nos desenvolvemos a nivel profesional, qué es lo que venimos a hacer aquí, que nos va a generar no solamente un ingreso financiero, sino también una satisfacción personal. Pero también habría que mirar su contraparte, que sería la casa 4, es decir, cómo me habito yo, qué es lo que me hace sentirme en casa, que muchas veces encontramos personas que tienen mucho éxito profesional a nivel externo, están muy bien, pero en su interior se sienten vacías y esto se puede ver completamente allí. De igual manera, hay personas que tienen una vida social muy activa, pero cuando están con ellas mismas no son capaces. Y es justamente, tiene que ver con todo esto que hablas de ese contrato álmico, que es lo que vengo yo a aprender, que sería lo más importante para preguntarse. Que mucha gente se pregunta, ¿cuál es mi misión de vida? Esa es la pregunta más común que hacen El quienes... propósito de vida, La misión, de el alma. propósito, ¿qué vienen a hacer aquí? Cuando deberíamos también preguntarnos, bueno, ¿yo qué vengo a aprender? ¿Cuáles son mis falencias? ¿En qué no soy tan bueno? ¿Por qué? Porque a través del relacionamiento con el otro, que se estudia en casa 7, cómo me relaciono con el otro, en esa interacción yo aprendo del otro y me complementa el otro. No es que el otro sea la otra mitad mía, no. Yo me complemento a través de la interacción con el otro, cuando es una interacción sana, cuando es una relación saludable. Aprendo del otro y yo también al otro le aporto. Qué bien, me encanta que sea como, ¡wow! Este contrato del alma, podría decirse lo que acabas de decir, o en una frase o en un mensaje cortico, contrato del alma, ¿cómo lo revela la astrología evolutiva? Como para tener más claridad. Ahí, primeramente en la persona, mirar su carta natal, mirar los aspectos de casa 10, el medio cielo, el ascendente. Hay muchos puntos, no solamente estar concentrado en un sector, sino que también es muy importante mirar a lo largo de su vida, en toda su línea de tiempo, qué hechos le han marcado. Ya, ya, ya. Es decir, a través de la observación de los tránsitos planetarios, yo puedo observar en una carta, por ejemplo, en una persona haciendo un avance, una comparación de la carta natal con los tránsitos que le sucedieron en determinada etapa de su vida. Entonces es muy importante preguntarle a la persona, bueno, ¿qué pasó en tu niñez? ¿Qué momento pudiste considerar que fue difícil para ti? Es una manera de desplazarnos en el tiempo y mirar qué sucedió a nivel astrológico en ese entonces, o qué pasó en la adolescencia, o la relación que tienes ahora, en qué fecha la iniciaste, o cuándo iniciaste tu emprendimiento, cuándo montaste tu empresa. Todo esto tiene un efecto muy importante, entonces no solamente miramos la carta astrológica en relación al momento presente, sino a diferentes momentos que han venido impactando la vida.
de la persona. Entonces tiene que ver también mucho con lo que hacemos en el método de MI, el retiro de 4 días, para que lo tengas muy presente si quieres participar, que también ahí en el retiro, en el proceso, va un momento muy especial que es el propósito de vida. Y se trabajan, se hace un test y se hace un trabajo muy específico con el propósito de vida y se podría anclar con este proceso de astrología evolutiva y contrato del alma. Genial, me parece, porque así uno empieza a complementar y empieza a mirar desde situaciones, digamos, no tan cuánticas, sino más bien Vamos a de lo vida, puntual y a lo de concreto. experimental, de lo que han vivido. Entonces es más cuantitativo, más Ujú. de he tenido estas experiencias, he vivido estos procesos y contrastar con la astrología evolutiva para asimismo afinar y tener más claridad en el propósito del alma. Genial, me encanta. Además que hay aspectos astrológicos, por ejemplo, los que llamamos cuadraturas o oposiciones, cuando dos o más planetas están en una distancia de 180 grados o 90 grados que generan aspectos de tensión. Allí casi siempre están los aprendizajes. Cuando se es capaz de identificar claramente con la astrología evolutiva, ese patrón quiere decir esta persona va a vivir determinado patrón a lo largo de su vida y se le va a repetir una y otra vez. Ahora, cuando esa persona se da cuenta, lo identifica, lo sana, ese aspecto se le va a seguir manifestando, pero no dentro de sí, sino externamente. Es decir, la persona se convierte en el maestro Sí, y sí, sí. posiblemente atraiga personas con ese aspecto o similar que represente ese mismo aprendizaje. La persona lo va a seguir manifestando, pero va a saber cómo Manejarlo. manejarlo y ayudarle a la otra persona a trascenderlo. Eso es algo muy, muy importante porque es que resulta que a lo largo de la vida se presentan y se repiten situaciones, o por ejemplo en las relaciones de pareja, siempre son diferentes parejas, pero que tienen las mismas características. Digo, pero ¿por qué siempre doy con las mismas personas? ¿Por qué siempre me relaciono con las mismas personas? ¿O porque estos proyectos no funcionan de esta manera? O también porque no tengo lo que quiero, digámoslo así. Pero cuando se repiten estos patrones, como lo dices tú, yo le llamo lamparazos amorosos, que ahí es donde sucede cuando hacemos consciente lo inconsciente desde la psicología, empezamos a reconocer estos patrones y empezamos a volverlos a ver, como dices tú, pero de una forma desde otro nivel de conciencia. Entonces, al hacerlos consciente, el patrón que se está dando repetitivo, que va sucediendo, se va bajando y llega un momento de la vida en que desaparece ese patrón. O sea, ya no nos volvemos a relacionar con las mismas personas o ya no nos vuelven a suceder las mismas situaciones, pero es algo que va a ir bajando como la vibración va bajando La como esa intensidad. intensidad de lo que pasa en nuestras vidas. Y por eso la importancia de hacer conscientes todo este tipo, es que yo lo decimos y lo dicen por ahí, quien no conoce su historia está condenado a repetirla de generación en generación. Y es algo que yo tengo siempre marcado en mi vida. Si no conocemos nuestra historia de vida, si no conocemos quiénes fueron nuestros ancestros, si no hacemos procesos realmente profundos, catárticos, que te muevan, porque una de las cosas por las cuales también la gente siente miedo a venir a estos procesos es porque se les va a mover muchas cosas y definitivamente la energía se mueve y el mundo se nos mueve, Es pero curioso que las personas le tienen miedo al cambio, sí, pero justamente ese miedo al cambio es lo que los lleva a que su vida cambie de una forma inconsciente. no importa. Por eso se vuelven infelices, por eso Oh. no encuentran su propósito. Ahora, como el cambio es inevitable, me va a pasar quiera o no quiera, pues qué tal si yo participo y me vuelvo, como yo llamo, la voz cantante y me vuelvo el protagonista principal en darle esa oportunidad de que mi vida tenga una transformación. Más que cambiar, yo soy el agente principal de transformación. Sí, pero hay algo importante que tú dices y lo dijimos ahora, o sea, si el cambio es inevitable, si
cómo lo queremos hacer. Desde un punto de vista de dolor, de drama, de victimismo, como lo hemos hablado, o un cambio que se va a hacer desde un punto de vista consciente, que sé que está sucediendo esto, que lo que sucede afuera es parte de mi crecimiento y de mi conexión otra vez con el alma, con Dios, que es que ni siquiera está afuera, está de sentir a Dios en el corazón, de sentir nuestros cuerpos físico, emocional, energético y mental y balancearlos de una forma u otra, porque las emociones vienen y van, son como las nubes, son como los pensamientos, pero aquí lo importante es ese cambio y esa transformación. Entonces, ¿desde qué punto de vista quieres hacer un cambio? ¿Desde el dolor, el victimismo o realmente quieres hacer un cambio consciente y darte cuenta qué es lo que está pasando en tu vida? Porque a veces se pasa la vida y nosotros no nos damos cuenta. Hay tres tipos de cambios a nivel astrológico que tenemos y están marcados por principalmente tres planetas que son de más generacionales. El primero de ellos que genera cambios lentos, cambios obligados, llamémoslo así por alguna autoridad externa, que los está dirigiendo Saturno. Cuando Saturno aparece en nuestras vidas y tenemos algún retorno de Saturno, o está en casa 1, o está en casa 7, medio cielo o bajo cielo, cuando están o muy cerca al Sol o a la Luna, vamos a experimentar cambios que nos van a llevar a un nivel de madurez, a un nivel de autorresponsabilidad y de autoexigencia. Cuando hablamos ya de los cambios a través del planeta Urano, que si bien puede estar en diferentes momentos, moviéndose a través de nuestra carta, estamos hablando de los famosos uranazos que en el lenguaje astrológico hablamos que son cambios imprevistos, ¿sí? De hecho, Urano rige también los saltos de conciencia, no solamente los cambios que afuera están sucediendo y que nos pueden desestabilizar y que vienen de una manera improvisada, que no está dentro de lo que podemos esperar. Y hablamos también de los cambios inevitables, largos, dolorosos, que son los de Plutón, que Plutón rige también los ciclos de vida de transformación definitivos, como por ejemplo todo lo que es muerte, nacimiento, todo lo que tiene que ver con estructuras que se caen, y hablemos no solamente de estructuras físicas, sino también estructuras mentales. Entonces, estamos sujetos a una cantidad de cambios constantemente. Ahora, no quiere decir que porque tengamos un tránsito, pues vaya a ser negativo. Lo volvemos negativo o positivo de acuerdo a nuestra voluntad y a nuestro nivel de conciencia. Y obviamente que se requiere una habilidad del astrólogo para saber dirigir a la persona y hacerle caer en cuenta. ¿Por qué? Pues hemos visto que últimamente la astrología tiene mucho auge. Muchas personas están pendientes, por ejemplo, el famoso Mercurio retrógrado, ¿sí? Que es como el más común y el que más genera inconvenientes, entre comillas, pero es una gran oportunidad de hacer revisiones con lo que yo comunico. No necesariamente se cae el internet o hay retrasos en los vuelos o en el transporte. De hecho, muchas veces nos permite ver hacia adentro un poquito y darnos cuenta, uy, esto lo puedo mejorar de esta manera. Entonces, cuando hablamos de estos tránsitos que suceden, hablamos de qué energías disponibles están allí y cómo las voy a emplear yo. Hablamos que la astrología evolutiva no es ninguna sentencia, es simplemente una advertencia, a través del cual, así como soy capaz de mirar con anticipación cuál es el mejor momento para tomar una decisión, cuál es el mejor momento para hacer un cambio en mi cuerpo o inaugurar una empresa o formar una relación o incluso ser papás, que es otra de las grandes posibilidades que tenemos con la astrología evolutiva. Somos capaces también de tomar medidas antes que sucedan ciertas cosas, como tú lo dijiste ahora, que si bien lo hemos visto en el campo empresarial, lo podemos ver también a nivel social, a nivel mundial. Y justamente este es uno de los años a nivel astrológico más importantes que podemos tener. Hablamos de una fecha
el 15 de noviembre del 2025, que se da una figura astrológica bien importante. Tenemos una especie de Merkaba o estrella de David con planetas muy importantes. Los más expertos en astrología dicen que este evento ocurre con esa exactitud cada 25.000, 26.000 años. Oh, genial. Bueno, yo creo que ese es un tema genial que me gustaría como que volviéramos a hablar de eso que está sucediendo y lo que viene para el mundo. Me encantaría hacer un podcast Por especialmente y supuesto en que sí. vivo. Y ahora vamos con la última pregunta que creo que también ya la has respondido, pero quiero que seas más puntual acá con esta pregunta y es cómo podemos usar la astrología como una herramienta de sanación y no solo de autoconocimiento, porque lo que yo miraba antes de astrología era de autoconocimiento, de saber qué me va a pasar y cómo están los planetas aspectados, y bueno, si voy a viajar y todas estas cosas, que por lo regular casi todos estamos pendientes de una carta para esto. Pero ¿cómo se puede hacer como herramienta de sanación? Creo que lo has dicho, pero creo que seas más específico aquí. Una vez teniendo la carta astral con la hora exacta, podemos determinar allí en la carta cuáles son las tendencias de enfermedad, no solamente a nivel biológico, a nivel físico, sino qué problemas mentales pueden haber, qué tendencias, Sí. qué patrones heredados de mamá o de papá o del entorno. Esto se refleja mucho cuando estudiamos la luna, cuando estudiamos los nodos del karma. Y cómo esos nodos, en qué signos, en qué casas y con qué planetas se están relacionando en determinados aspectos. Entonces podemos identificar eh, tendencias a nivel físico, ¿sí? Eh, problemas de relacionamiento, problemas emocionales, incluso se puede ver si la persona tiene tendencias a relacionarse mal o también tendencias a usar mal el dinero. Como también se pueden vislumbrar también eh, adicciones. Y de igual manera se puede ver la otra parte, cómo me sano yo. Es decir, qué tipo de actividades pueden ser sanadoras para mí. Allí es cuando estudiamos el planetoide de Quirón, que en los últimos tiempos ha tenido mucha importancia y nos hemos atrevido a mirarlo de una manera más importante, porque Quirón representa el sanador herido, es decir, esa parte de nosotros que tiene una herida, que la tiene desde el mismo origen, pero justamente cuando ayuda a sanar a otros, esa misma herida empieza a sanarse. Es decir, no soy capaz de sanarlo por acción hacia mí mismo, pero sí en acción hacia los demás. Y de hecho, el ciclo de Quirón, Quirón completa una vuelta en la rueda zodiacal más o menos, al promedio 49, 50, 51 años. Por eso la crisis de los 50 tiene que ver con el retorno de Quirón, que es el momento más sanador que tenemos. Genial. Entonces, no solamente es mirar tendencias, sino también de qué manera puedo tener un ejercicio más sanador con otros. Por ejemplo, hay quienes Quirón puede estar en Géminis o en relación con Mercurio, a través de la comunicación pueden ser sanadores. Hay quienes lo pueden tener con Venus a través del arte, la creatividad, por ejemplo, o también en el manejo del dinero. En fin, hay una serie de factores que están dentro de la carta de cada uno de nosotros, cuyo elemento principal para la sanación es Quirón. Ahora, ¿de qué manera? Si está conectado con la luna, por ejemplo, estamos hablando de sanación emocional. Si lo tenemos, por ejemplo, en una casa 6, es muy común que los terapeutas, los sanadores, yo tengo a Quirón en casa 6, o los médicos, o, o cualquier persona que se dedique a un ejercicio de sanación, tenga esa posición allí. Entonces, podemos determinar varias modalidades de sanación, no solamente desde el ejercicio médico tradicional, sino que este mundo necesita sanadores del alma, que es más importante. Es importante todavía. Sí.
Y en estas generaciones, principalmente del 2000-2001, hasta la fecha, hay muchos chicos, hay muchos adolescentes que tienen esa capacidad. Ujú, qué bien. Oh, genial. Bueno, muy importante para que te hagas esta carta astrológica con Cristian. Se pueden contactar, les voy a dejar el contacto en la cajita de descripción para que puedan hablar con él y sacar una cita y hacer su carta astrológica, no solo tuya, sino de la empresa, de los hijos. O sea, esto es algo tan grande y tan profundo que deberíamos hacernos todos, aunque sea en la vida una vez, una carta astrológica. Y bueno, gracias infinitas por abrir el cielo Muchas y gracias. traerlo a tierra, amor, con tanta sabiduría. Y a ti que escuchas, no hay un destino fijo. Nosotros podemos cambiar la vida, nosotros podemos hacer que nuestra vida sea diferente. Y a través de todos estos aprendizajes y todas estas enseñanzas, podemos cambiar la vida. Y tú tienes una oportunidad más si estás aquí, si pasaste por acá, para que empieces a hacer un cambio realmente profundo y del alma en tu vida. Y para que también tengas claro que en el mundo hay muchas cosas afuera, pero lo realmente importante en el mundo afuera, pero lo realmente importante es tu mundo interior, es despertar tu mundo interior para que asimismo logres sentir esa alegría de vivir. Y la alegría de vivir no se llena ni viajando a muchos lugares, ni teniendo pues todo el dinero del mundo. Claro que ayuda y eso da tranquilidad, pero no lo es todo. Se puede aprender a vivir con lo que tienes y agradecer por cada día cuando abres tus ojos, dar gracias por ese nuevo día, por esa nueva experiencia. Así que muchas gracias a todos, abrazos de luz y nos vemos en un